Los trabajadores de OCE vienen señalando que se están agotando la reserva de agua dulce y que las lluvias registradas en los últimos días son insuficientes. Además, le vienen reclamando al gobierno que brinde información clara sobre la calidad de agua que hoy estamos consumiendo. Ahora bien, ¿qué pasa si no llueve en los próximos días? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué medidas se deberían adoptar? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Está bueno recordar simplemente que este gobierno hace más de 1 año y medio viene trabajando en un proyecto alternativo para el suministro de una fuente inagotable de agua potable, de una fuente segura e inagotable de agua potable como es el proyecto Arasatí para la zona metropolitana. Una obra necesaria, que es una fuente alternativa a la que hay hoy, pero que es absolutamente clave para asegurar en el suministro que este tipo de situaciones no pasen nunca más. Estamos hoy suministrando un agua que tiene un poco más de niveles de sodio, de cloruros autorizados por el Ministerio de Salud Pública, que la hacen apta para el consumo humano, pero que además permite obviamente higienizarse, cocinar y algo muy importante, tener saneamiento. Hemos tomado algunas decisiones en el día de hoy, consultados con el presidente de la República, con los quienes estuvimos hoy reunidos, como la compra de una planta desalinizadora que diseñó la UTEC, que seguramente esté operativa a partir de la próxima semana, como la utilización de la planta de Punta del Tigre de ósmosis inversa que tiene la UTE, que también genera, que es una planta desalinizadora como la de la UTEC, que va a estar a disposición también para distribución de agua. Y se habilitó una planta embolsadora de OCE para sallé de agua que va a ser provista de aquellas zonas o usinas potabilizadoras que se hicieron en este periodo de gobierno, fundamentalmente Quillú, eventualmente Balneario Argentino, La Floresta o Pan de Azúcar. Esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el ingeniero Federico Kramerman, que es el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Federico, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué evaluación haces de la situación que estamos viviendo? Bueno, sigue siendo de preocupación por la sequía y que no se revierte, y de preocupación porque esa conferencia del secretario de Gobierno ya tiene unas cuantas semanas y no ha pasado absolutamente nada. No solo que revierte la situación, que eso ya es más general, sino tampoco de medidas concretas para paliar las consecuencias de la misma o tomar algunas decisiones que permitan lidiar mejor con esto. Para nosotros se está manejando muy mal la crisis del agua al día de hoy. ¿Consideras que esas medidas que ha anunciado Delgado no fueron efectivas, no dieron resultado? Bueno, puedo hablar de todo lo que dijo Delgado. Desde que empezó la conferencia anunciando el proyecto Neptuno, sobre el cual podría hablar mucho del que es privatizador, etcétera, etcétera, pero es una obra para dentro de varios años y la sequía es hoy, así que anunciar una obra para dentro de varios años mientras estamos con el problema hoy. Después hizo anuncios ese día para nosotros, juntó varias pequeñas cosas que encontró y las anunció como para mostrar una idea de que se está pensando en la solución, pero las plantas desalinizadoras de las que se hablan, es importante poner en conocimiento a la población de que son de un tamaño muy menor con respecto a la escala que realmente consume Montevideo. Estamos hablando de menos de la 10ª parte una desalinizadora. O sea, puede ser útil para primero hay que ver que la instalen y que eso tampoco se hace así nomás. De hecho ya hubo problemas después hasta para traerla, ¿sí? Pero la escala permite un plan para que se está haciendo, digamos, agua para los hospitales, por ejemplo, pero de ninguna manera hay que poder dar la idea de que se instala una desalinizadora después de Aguas Corrientes, le saco la sal y se solucionó el problema que estamos teniendo. Eso no es así, no hay forma de abarcar el problema de la sal con desalinizadoras para todo lo que es el área metropolitana de Montevideo. Ustedes vienen señalando que se está agotando la reserva de agua dulce, ¿no? ¿Qué problemas puede llegar a generar eso? Sí, nosotros y las autoridades también empiezan a reconocerlo. Máximo 20 días es lo que dicen ahora. Ese número en realidad ya estamos en el límite. No llegamos al punto cero de las reservas porque cada vez se mezcla más agua salada. Así que primero que nada eso. También contradice un poco lo que dice el secretario Delgado en el sentido de que ya se cayó lo de asegurar la misma calidad de agua. Ya el agua hoy tienen bastante más sal que cuando hizo esa conferencia de prensa. Es decir, la calidad ya es mucho peor. En ese momento se podía discutir
si se podía consumir o no, más allá del sabor, sin tener en cuenta los hipertensos y demás. Hoy no se puede consumir, ¿sí? Y para otros usos como cocinar y demás, tampoco. O sea, me consta, ya no encuentro a nadie que se prepare ni el mate con el agua de OCE al día de hoy, así que se cayó por su propio peso la afirmación de que el agua no iba a variar en su calidad. Eso es porque para estirar el momento donde se acabe del todo la reserva de agua dulce, está cada vez desequilibrándose más la mezcla que se está haciendo entre agua salada, que es la que proviene del Río de la Plata, con el agua dulce del río Santa Lucía, que es donde ya casi no queda agua. La mezcla se está desbalanceando con un componente cada vez mayor de agua salada. De hecho, ya van 3 veces que la OCE pide una autorización de subir los niveles permitidos de contenido de sal. Esto estamos hablando de sodio y cloruro siempre, ¿no? En realidad, cuando decimos sal. ¿Sí? Ya van 3 veces y ya nos consta que ya hubo un promedio incluso que dio por arriba y que las mediciones que hace la OCE cotidianamente ya dan más de los 720 miligramos por litro que se pidió como autorización la última vez. O sea que hoy están esos niveles por arriba de Están lo que por arriba y nosotros una de las cosas que le contestábamos después que se hizo esa conferencia es que si el gobierno lo que quiere es dar tranquilidad, lo que tiene que hacer es informar. Decir la verdad, si el agua está saliendo con peor calidad, no hay mejor cosa que la transparencia y decirlo y no tratar de, mediante eufemismos y anuncios que no solucionan el problema, tratar de esquivar el problema real, como se hacía en la pandemia, digamos, que se informaba todos los días, pase lo que pase, se informaba. Bueno, acá hay que informar. La OCE mide 4 veces por día o más, pero mínimo 4 veces por día, la calidad del agua en varios puntos del proceso, antes de la toma de aguas corrientes, después en puntos de la red dentro de la ciudad de Montevideo, es decir, lo mide varias veces por día, mide muchos parámetros, no solo la sal, ¿sí? Perfectamente eso se podría comunicar. O sea que eso es lo que ustedes reclaman, que no sé si diariamente, pero que el gobierno por lo menos informe la calidad del agua, porque ustedes entienden que la calidad ha perdido precisamente, ¿no?, el nivel de lo que teníamos en los últimos tiempos. Efectivamente, bueno, ya a esta altura no nosotros, cualquier ciudadano del área metropolitana lo puede constatar fácilmente y efectivamente sí, la calidad se ha deteriorado mucho, por la sal y por otros parámetros, pero la sal es el polémico porque todos sentimos y porque obviamente ya estamos a niveles que perjudican a la salud. Ahora la gente que nos está mirando perfectamente puede pensar, ¿no? Y acá pregunto concretamente por el tema de las tarifas. ¿Cómo se pagan ustedes? Porque dicen, bueno, la calidad del agua obviamente que no es la misma, pero yo sigo pagando la tarifa mes a mes, ¿no? Si me permitís, nosotros tenemos 4 planteos que le realizamos al gobierno, lamentablemente aún sin respuestas claras. El primero es ese que tú mencionás. El tema de las tarifas por 2 cosas. Primero, cobrar lo mismo por algo que es peor, nos parece de perogrullo que está mal. ¿Sí? Es decir, yo te compro una mesa de madera y me la mandás de cartón, o me la cobras más barato o me traes la de madera, pero me pasa una analogía. Digamos, acá estamos mandando agua de mucho peor calidad, ¿sí?, que además provoca, y a esto quería ir, incluso por recomendación del Ministerio de Salud Pública, con una modificación en el comportamiento de cada uno de nosotros hacia, por ejemplo, el agua embotellada. Ahora, con datos estadísticos oficiales de 500.000 de uruguayos, literalmente 500.000 de uruguayos ganan menos de 25.000 pesos, con el nivel de desocupación, con los jubilados y demás. ¿Cuánto le representa de su ingreso, no sé, una familia tipo, por lo menos 2 bidones de agua por día, que están arriba, eso está arriba de los 300 pesos, a lo largo de un mes? Más de la mitad de su ingreso se puede terminar yendo en los bidones de agua embotellada. Entonces, lo que nosotros decimos es, ahí tiene que haber una atención desde el punto de vista económico, ¿sí?, porque si no, estamos generando o exacerbando las desigualdades que ya existen en la sociedad que vivimos. La primera medida directa desde el punto de vista económico es que esa gente no pague la tarifa. Eso es lo primero. Después, yo lo mencioné al pasar por lo de la desalinizadora, pero nosotros planteamos que a las escuelas, liceos, hospitales, centros de diálisis, centros de reclusión, es decir, todo un sector de la sociedad específico, tiene que haber agua potable, ¿sí? Eso implica traerla de otros puntos del país, que la traigan de donde quieran, hay que traerla en camiones porque no hay otra forma, ¿sí? Y asegurar agua, sí, que sea potable, no con un poquito más de sal, potable. Ahora, para eso, por supuesto, que hay que gastar dinero, ¿sí? Cuesta dinero porque cuesta combustible y logística trasladar agua potable desde otros puntos del país hacia, por ejemplo, los hospitales de la ciudad de Montevideo, ¿sí? Es en ese sentido que nosotros entendemos que hay que decretar la emergencia, como se hizo antes en la pandemia, para poder tomar decisiones rápidas y transferir recursos. Y después, vos me preguntabas por cuánto queda de agua. El escenario es este. 2, 3 semanas, depende cuánto quieran mezclar, esa es la realidad. Lo que nosotros le planteamos que no terminan de decir es cuál es el plan, porque parece que nos hablan de cuánto queda de agua dulce y no está planteado qué pasa después. Ahí no termina el problema, se agrava. Y ahí hay 2 cosas que nosotros queremos insistir. Una tiene que ver con el mercado del agua embotellada en sí. Ya Cambadu terminó, nosotros lo dijimos antes, pero después Cambadu nos dio la razón cuando anunciaron ellos mismos que habían quebrado stock en muchos lugares de venta del agua embotellada, que se había triplicado el consumo.
los precios se remarcan. Allá vimos imágenes de alguien va y puede y se compra 70 bidones y acapara. Hay quien lucra en el medio, remarca precios, quita ofertas que antes realizaba. El gobierno adoptó como medida accionar impuestos. El problema es que eso no evita que el punto de venta final me marque el precio de todas maneras. Se aproveche incluso de la propia rebaja de impuestos. Nosotros creemos que hay que regular el mercado del agua embotellada. Primera cosa, fijando el precio del litro. El litro de agua, hoy en Uruguay se fija el precio del pan y el precio del litro de leche. ¿Sí? Cuando vamos al almacén del supermercado y compramos un litro de leche fresca, el precio no lo puso el supermercado, lo fija el gobierno por decreto. Perfectamente puede hacer lo mismo con el litro de agua. Y por último, está empezando ahora a decirse más otro impacto, que no es el del consumo individual, sino todas las ramas industriales que utilizan agua de OCE, cuya producción se puede ver afectada. Desde la industria alimenticia, que la utiliza como una materia prima, a muchas industrias que utilizan el agua, por ejemplo, para la caldera, ¿no? Estamos hablando que el 80%, salió hace poco el dato, de las industrias en el Uruguay utilizan agua de OCE. Esto puede generar que haya sectores que vean afectada la producción, ¿sí? Y por tanto sus ventas y demás. Nosotros lo que decimos que lo que no puede pasar es que a partir de ahí se justifiquen envíos masivos al seguro de paro o despidos, haya pérdida de salario en definitiva, y que terminen siendo los trabajadores los que vuelvan de otra manera también a pagar el costo de una crisis muy mal manejada. El gobierno tiene que garantizar mecanismos de que no haya pérdida salarial para aquellas industrias o ramas de la economía que, como consecuencia de la falta de agua potable, tengan pérdidas. ¿Sí? Si no, por dos mecanismos, por el costo del agua embotellada y por la pérdida directa de puestos de trabajo, van a ser los trabajadores los que paguen esto. Claro, ustedes lo que advierten es que a partir de lo que entienden las medidas que no toma el gobierno pueda generar repercusiones en la pérdida de puestos laborales. Exacto. Y en el salario de los trabajadores de determinadas industrias. El gobierno se dedica a anunciar cosas para mejorar la calidad del agua en sí. La realidad es que no hay gran solución. Podría abrir todo un capítulo acá porque las soluciones se tendrán que haber hecho antes, mucho antes de que viniera la crisis, ¿sí? De que viniera la sequía, que es invertir, ¿sí? O más atrás todavía es en qué usamos el agua en el Uruguay, ¿sí? Que hoy está en el medio de la polémica también, ¿sí? Los que compiten con la OCE y consumen varias veces más agua dulce que la propia OCE, ¿sí? Ahora, ya llegamos hasta acá, ya está el modelo forestal, ya está la celulosa, la soja que se lleva toda el agua, etcétera, etcétera. Ya no invertiste, no hiciste las obras que tenías que hacer. Ya no está el agua dulce. Queda poca y hasta ahora realmente hasta que no llueva no se va a revertir. Cuando digo cuando llueva es en abundancia, como indican los técnicos de Inumet, que tiene que suceder. Lo que hay que tomar medidas para evitar que la crisis del agua termine aumentando las desigualdades sociales. Eso, si no se hace nada, vamos derecho hacia eso. Yo pongo el ejemplo del agua embotellada porque es el más obvio. Sí, sí. ¿No? 56% de la población ya varió su comportamiento. Más de 1 millón de uruguayos ya pasaron del agua de OCE al agua embotellada. ¿Y se puede esperar cortes también, por ejemplo, si esta situación se agrava? Cuando se acabe del todo, el gobierno va a tener que tomar la decisión entre cortes o agua con un contenido de sal todavía mayor, que ya afecta, ya estamos hablando, no se te va a ocurrir cocinar con esa agua, digamos, a mí me hace un problema bañarte en todo caso. En principio, dicen que no, digamos, es una decisión que tienen que tomar las autoridades y elegir qué quieren hacer. Ahora, hablando de estas medidas, ¿no? Que señalabas algunas tardías, algunas insuficientes, ustedes han sido muy críticos del proyecto Neptuno, este proyecto que impulsa el gobierno, que lo sigue impulsando y lo plantea como una solución a esto que estamos atravesando. ¿Cómo lo toman ustedes, más allá de estas críticas que han manifestado en más de una ocasión? Bueno, el a esto es una falacia porque, insisto, recién están licitándolo, mientras se hace todo y se empieza a construir y se termina construyendo, van a pasar años, 2 a 3 años. Mínimo. Así que a esto no es una solución. En todo caso, si lo que quieren decir es a la próxima vez que podría pasar esto, que siendo buenos, digamos, dándole esa oportunidad, nosotros planteamos dos cosas. El proyecto Neptuno no sería igual una solución, aunque lo tuviéramos pronto. Es una planta que está ubicada en el balneario Brazatí, en el río de la Plata, ¿sí? En el sur de San José. El problema donde hoy tenemos la sal, ¿sí? No prevé en su proceso quitar sal, que es importante porque nos hemos dado cuenta que a veces se tiene la idea de que como está ahí, bueno, va a ser una desalinizadora gigante y no es así. La planta del proyecto Neptuno, que está pública en el portal de compra del Estado, el proyecto se puede ver, no prevé quitar sal, prevé un lago artificial como reserva de agua dulce y demás, pero es un lago que da para 15 días y además equivale a la tercera parte del agua que suministra Aguas Corrientes, ¿sí? No es que se nos cae aguas corrientes por el agua salada o porque se nos acabó el agua dulce de Santa Lucía y prendemos Neptuno, porque la planta de Neptuno solo es la tercera parte, nunca sería la solución. Después está el problema financiero, ¿sí? Cuesta 200 millones de dólares y para que lo financie el privado, la OCE va a gastar 800 millones de dólares firmando un contrato a 20 años, además de las discusiones ambientales que nos consta se han salteado,
De hecho está en la licitación, ni siquiera aparece algunas normas usuales que suelen aparecer ambientales. ¿Sí? Y después, lo que nosotros le estamos planteando no es solución. Necesitamos recursos ahora, soluciones para esta sequía. ¿Sí? Lo que le planteamos es que lo suspenda, haga un estudio serio en todo caso de cuál es la solución definitiva para el área metropolitana y ahora derive los recursos a las soluciones concretas de lo que está pasando hoy. Ahora, ¿el proyecto Casupá hubiese solucionado esto? El proyecto Casupá que le entregan la transición al expresidente Vázquez a la calle Pou. ¿Con ese proyecto hoy sería otra la historia? No, que sería otra historia, no hay duda, porque la reserva de Casupá en cantidad de millones de metros cúbicos es el doble que la de Paso Severino, que es la que se está quedando agotada. Lo que sí me permito ahí decir es eso de que el presidente Vázquez la entregó es cierto, pero también lo que trabajamos en la OCE sabemos que estaba pronto el proyecto y diseñado desde el año 2013, no del año 2019. Por lo tanto, acá hay responsabilidades compartidas en cuanto a no haber invertido en la infraestructura de fondo en el agua potable, ¿no? Y hoy, porque el gobierno ha dicho, ¿no?, que si lo hubiese empezado en tiempo y forma, hoy no estaría funcionando. O sea, ¿cuál sería la situación? Y es real. Lo que pasa es que sobre los hubieras, es como se han defendido unos y otros, en el cual nosotros no queremos entrar en un debate que hasta nos ha parecido mezquino cuando fue la interpelación de hacer de esto una pasada de culpas, digamos, de quién lo hizo mejor o peor. La realidad es que llegamos hasta acá porque la OCE ha sido la cenicienta en las empresas públicas durante muchas administraciones. Lo han reconocido los actuales y los anteriores, digamos, la no priorización de la inversión en infraestructura de agua potable. Por esto, porque tanto Casupá como otra planta es indistinto, digamos, lo que hay que hacer es invertir. Lo que nosotros planteamos es esa inversión, lo están diciendo ahora las autoridades, con la crisis hay una cosa, perdón que me vuelvo para atrás, se acaba la retórica y la realidad revienta en la cara de muchos, ¿no? Lo que hay que hacer es que tiene que invertir el Estado de las rentas generales. La tarifa de OCE es una tarifa social, es cara con respecto a su propia historia, pero es una tarifa que igual permite que la OCE funcione, ¿sí? Pero no tiene capacidad de hacer obras millonarias como las dos que están en debate, ¿sí? No la tiene. Para eso es necesario que venga de afuera, el dinero, de afuera de la OCE. Para nosotros ese de afuera es el Estado uruguayo, como se han hecho otras grandes obras de infraestructura. Eso es lo que reclamamos nosotros, porque la obra Casupá, por ejemplo, que es agua para 2 millones de personas, ¿sí? No es un problema de la OCE, es un problema del Estado uruguayo, porque es un problema de salud e higiene, ¿sí? Además de otras cosas, pero principalmente para esa población. Entonces ahí está el principal debate y ningún gobierno ha querido invertir, esa es la realidad. ¿Y por qué? Recién dijiste, ¿no? La OCE es como la cenicienta de las empresas públicas. ¿Por qué crees que pasa eso? Primero porque no vuelca dinero a rentas generales por el carácter de su tarifa, ¿no? Hay otras empresas públicas que tienen superávit y demás. Después podríamos discutir, como discuten nuestros compañeros del sindicato de UTE, que si tenés superávit lo que tendrías que hacer es bajar el precio de la tarifa, ¿no? Pero bueno, eso es una reivindicación que con ellos compartimos, pero no es el caso para la OCE. La OCE tiene una tarifa en la cual no sucede eso y porque, lo digo claro, no rinde electoralmente, ¿sí? Hacer Casupá es una obra en un lugar que es importante desde el punto de vista de generar puestos de trabajo localmente, pero que para quienes se ven beneficiados, que es la población de Montevideo y el área metropolitana, ni se enteran. En todo caso, no te hubieras enterado de una crisis hídrica, ¿no? Porque tendrías una reserva, pero la realidad es que no rinde electoralmente, también por los tiempos, en general, eso es bastante evidente. Y después, bueno, hay hasta entrevistas al actual director de OPP, cuando nosotros el año pasado tuvimos todo un conflicto con la OCE por la inversión, por el tamaño de la OCE en personal y demás, que viene achicándose. Del 2013 a la fecha viene en picada. En los últimos 2 años se aceleró y está en su mínima expresión la OCE. Con todos estos planteos, el actual director de OPP, el señor Alfi, responde, se puede buscar en la web, esto está en la declaración de prensa, y dice, siempre nos joden con esto y al final termina habiendo agua porque llueve. Acá está la realidad. Digamos, por eso decía, antes que la retórica, al final no llovió, ¿sí? Y esta respuesta es la que siempre se ha dado. Al final no va a pasar nada, hasta que un día pasó. Estamos en la peor crisis hídrica del país y encontramos una OCE en la cual casi no queda gente y no invirtieron. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿eh? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el ingeniero Federico Kremerman. Ustedes desde hace un tiempo ya vienen denunciando la falta de recortes, ¿no? De personal, de recursos. Hay una realidad que OCE pierde el 50% del agua que produce por el estado, por ejemplo, de las cañerías, de las tuberías, que va de la mano
con la falta de mantenimiento, por la falta también de personal. ¿Cuánto condiciona todo esto que estamos hablando? Porque estamos hablando de déficit hídrico, de que no llueve, pero seguramente cuando vos se intenta trabajar en esto, se encuentran con determinadas barreras. Ustedes se encuentran con determinadas barreras. ¿Hubiese sido distinto el panorama si lo que pasaba internamente en cuanto a inversión hubiese sido diferente? Sí, por supuesto. La crisis hídrica encontró una OCE desarmada en reducción de su inversión, ¿sí? Y en reducción de personal. En reducción de la inversión, los instructivos de los últimos 2 años de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le obligaban a la OCE a ir reduciendo paulatinamente el presupuesto de inversión. Y desde el punto de vista del personal, nosotros la última vez que hubo un llamado externo para ingresar a la OCE fue en el año 2018. Hasta ahora no ha vuelto a entrar gente. Hay ahora en curso un llamado que lleva 7 meses en curso, para que se vean cómo se maneja la OCE. Entre la última persona que entró y el día de la fecha ya perdimos más de 1.030, me daban el dato hoy, puestos de trabajo en la OCE. Hay 1.030 trabajadores menos en una empresa que tiene 3.100 funcionarios presupuestados. Lo digo para comparar entre lo que perdimos y lo que hay. El impacto es brutal en todas las áreas, en el área de atención al público, de atención comercial, de lo que se demora en responderle a alguien, en las áreas técnicas para estudiar soluciones y sobre todo en las áreas operativas, en el personal de las propias plantas de la OCE, ¿sí? Ni que hablar en la planta de aguas corrientes, y en el personal de los servicios exteriores, como le llamamos nosotros, que es el personal de calle, las cuadrillas que todos vemos en la calle, que es totalmente insuficiente. Y ahí hay parte del problema. Se ha perdido mucha agua. Se ha bombeado desde aguas corrientes a Montevideo niveles de agua que siempre incluyen lo que la OCE ya sabe que va a perder, ¿sí? Y ese ya sabe que va a perder, por supuesto que hay pérdidas muy difíciles de solucionar, pero otras son falta de inversión en cañerías, en sistemas de control, ¿sí? De cuándo corta una bomba, cuándo se deja de bombear. Podemos llegar hasta haber visto tanque de OCE desbordándose porque el sensor que controla está roto, es viejo. Eso es porque no se invierte en lo nuevo y porque después, si no tengo gente, también hay una parte que no es arreglar los caños, sino arreglar los equipos. Yo tengo que tener personal de mantenimiento, no hay, directamente no hay, ¿sí? O hay un electromecánico con su ayudante para atender kilómetros de sistemas de OCE. Por supuesto que eso implica que muchas cosas se rompan y no se arreglen a tiempo, ¿sí? Y después la que todos vemos, la pérdida que se produce por un caño que se rompe en la calle y se demora en arreglar. Eso está directamente asociado, la demora, ¿sí? No que se rompa. El que se rompa es una probabilidad y en momentos de crisis es posible que hasta se rompa más, ¿sí? Lo que no es lógico es que se demore tanto en arreglar y eso es porque no hay gente, directamente porque no hay gente. Ahora pienso, ¿no? Si en lugar de invertir en proyectos como el Neptuno, Casupá, se invirtiera en reparar esos caños, esas tuberías y en el personal, ¿se podría combatir el déficit hídrico que hoy estamos viviendo? Y seguro esto de que queda tan poquita agua en Paso Severino sería diferente, hubiéramos llegado con más reserva. Seguro que sí. Insisto, 40% del agua bombeada, porque el 50% es a nivel nacional, pero 40 y algo por ciento es en Montevideo. Eso quiere decir que, para dar una idea, el tamaño de la presa de Paso Severino es de 67 millones de metros cúbicos. Queda menos de 4, ¿sí? Queda menos de la 12ª parte de eso. Entre que había 67 y quedan 4, pasó determinada cantidad de tiempo, que son unos 5 o 6 meses, ¿sí? Porque día a día fuimos consumiendo agua que incluye el agua que perdimos. Si no perdiéramos tanta agua, al día de hoy tendríamos más reserva. Eso es lineal la cuenta. Y sí, evidentemente, si se hubiera tomado otro camino a la hora de dónde destinar recursos, tendríamos otra situación sin duda. ¿Qué está pasando hoy con los reclamos que hace la gente a partir de algún caño roto que se puede ver en la calle? Que eso es como que llama la atención más allá de que internamente OCE tiene un montón de áreas importantes que recién describías, pero lo que es más visible es cuando uno va por la calle y se encuentra con esas situaciones que a veces en algunos barrios puede estar días, semanas y hasta meses. Hoy, ¿cómo estamos parados con eso? Hoy se ha mejorado, hay toda una línea, ¿no? La persona puede terminar viendo al que está en la calle, pero está desde el que recepciona el reclamo, hay escritorios técnicos que evalúan de qué se trata, hasta que termina en un trabajo concreto en la reparación. Ahí han pasado 2 cosas. La propia lógica de la crisis ha provocado muchos más reclamos, ¿sí? A veces hay varias denuncias de la misma situación y demás que también sobrecargan, pero en lo concreto, al personal operativo, se ha logrado bajar en números que están de tener 1.600 trabajos pendientes a bajar de 1.000, están en 700 ahora, igual es importante el volumen. Eso a costa de, tuvimos una negociación nosotros con la plana gerencial de OCE para esto, que era que se pagara por determinadas metas,
que implica en la práctica que la gente está trabajando mucho más de lo esperado, digamos. En definitiva, un parche a la falta de personal, que es que la gente trabaje más de un turno, los fines de semana, no descanse, no use licencias y demás. Es decir, sobreexigiendo al personal, ¿sí? Para tratar hay una parte que todos entendemos la situación en la que estamos también, por supuesto, y hay un intento de mejorar eso, pero es con el personal que se tiene. O sea, se lograron bajar los reclamos, pero con el mismo personal. Con el mismo personal, pero a costa de, por ejemplo, trabajar 21 días de corrido sin descansar. ¿Eso está pasando hoy? Sí, claro, hoy está pasando, y de hecho se propuso pagar premios por bajar más todavía, siempre y cuando, había que llegar a un número, siempre y cuando además no solicitaras licencias, etcétera, etcétera. Es decir, se llega haciendo que la gente trabaje más de lo que trabaja cualquier trabajador, ¿sí? En definitiva, comprando horas hombre, es lo que está haciendo la OCE, a la gente que está hoy, haciendo que trabaje más tiempo. Más tiempo me refiero a eso, doble turno, en las plantas, guardias, sistemas de guardia que hace que una persona pase 21 días sin tomarse un día de descanso y así. Sistemas de ese tipo que son un parche que en la situación no hay más remedio que tomar. Nosotros estamos en contra de fondo porque queremos que ingrese gente, no que sobreexploten a los trabajadores actuales, ¿no? Gracias, Federico, por tu visita esta noche aquí a la Gracias a ustedes. Nos vamos, ya se viene la NBA, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pase bien, chao.